sesión tenemos a Javier Moreno. Él estudió su licenciatura y maestría en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. La maestría, su tesis de maestría la trabajó en teoría algebraica de números y ahorita es estudiante del doctorado del departamento y sus intereses son álgebra y combinatoria. Nos va a presentar resoluciones libres monomiales, una forma de contar monomios. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y sí, hoy vamos a hablar de resoluciones libres monomiales y nos vamos a plantear una pregunta: si se puede o no se puede contar monomios con esto. La idea es que yo voy a tratar de que ustedes se convenzan de mi respuesta a esa pregunta. Y primero pues vamos a ver qué es una resolución libre monomial. Vamos a ver cómo calcular un par de ellas y en teoría cómo se calculan todas. Y luego vamos a ver qué significa esto de contar monomios. Contar monomios pues va a ser tener una serie de ejemplos. Pero pues eso vamos a ir desarrollando a lo largo de todo esto y al final vamos a mostrar un ejemplo con el que respondemos más bien a esta pregunta. Que sí es una forma, aunque no es una forma. Vamos a ver. La idea es que ustedes se convenzan de que algo pasa. Entonces empecemos con la siguiente motivación. Tenemos un ideal monomial. Aquí todo lo vamos a trabajar monomial, porque son resoluciones monomiales libres. Y todo sobre el anillo de polinomios también. Entonces, todo lo que funcione en el anillo de polinomios lo vamos a tomar como palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos un ideal monomial generado por estos cuatro monomios. También vamos a asumir que los ideales son minimalmente generados para no empezar a trabajar con redundancias. Y queremos ver los monomios que están en este ideal. Entonces para eso pues este ideal está en dos variables, lo podemos ver en el plano cartesiano básicamente, en donde a cada exponente le asociamos un punto. Entonces con el monomio x4 por ejemplo es la pareja ordenada 4,0, y4 es 0,4, x2, y2 es 2 y así ponemos todos los monomios, ¿no? Y lo que queremos ver es cuántas veces aparecen cada uno de los monomios. ¿Listo? Entonces para eso vamos a empezar pensando solo los que están generados en x4, que va a ser toda una región acá. Y vamos pues, como son generadores minimales, ellos tienen que aparecer al menos una vez, los generadores minimales, y todos los que el generador minimal genera, para la redundancia, aparecen una vez también, ¿no? Asimismo, x2, y2 me genera otra cantidad de monomios, y y4 otra cantidad de monomios. Pero lo importante aquí es que a partir de cierto punto, que es este, si solo pensamos en estos dos generadores, empiezan aquí a aparecerme monomios que se están generando dos veces, o sea que aparecen, si yo lo estuviera contando, dos veces en ese conteo. De igual forma, acá, si pienso en estos dos, hay unos monomios que se cuentan dos veces, y si pienso en y4, x4, también hay unos monomios arriba, a partir de este punto, que se generan dos veces. Entonces, si yo lo que quiero hacer un buen conteo, yo quiero contarlos una sola vez a cada uno de ellos. Quiero contar, ¿no? Por eso vamos aquí a hablar de un buen conteo siempre. Entonces, en teoría yo necesito que estos que me están apareciendo dos veces, estos me están apareciendo dos veces, y estos que me van a aparecer tres veces en realidad, una acá, dos acá, tres acá, yo quiero que me aparezcan una sola vez. Entonces para eso yo necesito con este, que es el que genera todos estos, empezar a quitarlos. ¿Cuántas veces? Si me están apareciendo dos veces, los voy a quitar menos una vez, ¿no? O los voy a quitar una vez más bien. Y aquí lo mismo, quiero que estos me están apareciendo dos veces, en este cuadrito gris y en este gris. Quiero también quitarlos una vez para que ya me aparezcan una sola vez. Los estoy generando dos veces, los quito una vez, me quedan una sola vez. ¿Listo? Entonces, básicamente lo siguiente, que tengo el mismo dibujito de allá, yo tengo aquí y4, aquí x4, aquí x2, y2,
Todos estos de acá están apareciendo una vez en este pedacito una vez, en este pedacito una vez, pero en este pedacito aparecen 2 veces, aquí 2 veces y aquí 3 veces, ¿cierto? Entonces voy a empezar a jugar con este de acá y con este de acá primero. Entonces este voy a hacer lo que aparezca con menos 1, con un peso, digamos, de menos 1, para que todos los que este me genera lleven un peso de menos 1, con esta cuenta que llevaban de 2 me empiecen a aparecer una sola vez, y este también menos 1. ¿Listo? Entonces así estos me están apareciendo una vez. ¿Listo? Ahora los de acá. Entonces los de acá me aparecen con estos 3 veces. Pero fíjense que estos también me generan los de acá. Y con estos me están apareciendo menos 2 veces. Entonces 3 menos 2 ya están bien contados. Me aparecen todos una sola vez. Entonces a ¿qué peso le voy a poner? 0. 0 porque no tengo que ponerlo a que aporte nada, porque ya con los anteriores me aparecen todos bien contaditos. ¿Listo? Entonces eso lo voy a traducir en esta expresión. Todos los monomios que están en I, que son los monomios de I, los voy a ver. Esto, S de X4, más adelante les voy a decir, pero simplemente va a ser una notación para el módulo generado por X4 sobre S, que es cobrar todo S y multiplicarlo por X4. Fíjense que eso justamente me da toda esta región acá, igual con todo. Entonces me aparece esta expresión, S de X4 con coeficiente 1, X2 y 2 con coeficiente 1, Y4 con coeficiente 1, y los que están en rojo con coeficiente menos 1, y el que tenía coeficiente 0, pues para aquí lo escribo, no aparece. Lo interesante de todo esto es que es justamente la serie de Hilbert. Más adelante vamos a ver que en realidad esta expresión es exactamente igual a esta, porque vamos a estar en el arreglo de series de Laurent, y pues eso se puede escribir así. Entonces empieza a coincidir con la serie de Hilbert, que es lo que vamos a llamar nosotros un buen conteo o una forma de contar monomios, va a ser la serie de Hilbert. ¿Y por qué decimos que una resolución libre cuenta monomios? Porque justamente los módulos libres en la resolución, primero los positivos, luego los negativos. ¿Listo? Aquí, bueno, vale la pena notar, usualmente la mayoría de libros las flechas las ponen a la derecha, nosotros las vamos a tomar a la izquierda. Pues es más como porque uno lo quiere hacer así, y también otra forma de justificarlo es porque cuando yo quiero componer morfismos acá, no tengo que ponerme a pasarlos de un lado al otro y hacer otra respuesta, sino que simplemente multiplico y ya. Entonces es una forma más fácil de escribirlo. Bueno, otra forma también es que nosotros escribimos de izquierda a derecha, entonces siempre que vamos a empezar a escribir, pues empezamos por aquí, y si fuera al revés, pues tendría que escribir de derecha a izquierda, y no estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrar? Que hay una resolución libre minimal, créanme que es libre minimal, y está contando los monomios, porque están apareciendo ellos. Vamos a ver también que de aquí yo puedo sacar la serie de Hilbert, o sea, de aquí yo estoy haciendo un conteo, y luego los voy a tratar de convencer de si en realidad todas las resoluciones cuentan así de bien como en este caso, o hay algunas en las que no, y con eso vamos a tratar de responder la pregunta. Entonces empecemos viendo pues cómo armar en teoría una resolución libre minimal. Tomamos un ideal monomial finitamente generado, siempre vamos a tener un conjunto mínimo generador, pues porque estamos en el anillo de polinomios, y el teorema de la base de Hilbert me dice que puedo garantizar siempre un conjunto minimal generador. Tomamos un morfismo sobreyectivo de S a la beta sub 0, noten que beta sub 0 es la cantidad de generadores que tengo en el ideal, el homomorfismo canónico, la base en cada uno de los generadores, y calculo su núcleo. Eso tiene un núcleo porque justamente, bueno, a menos de que el ideal fuera libre, si no siempre es libre, pues tiene un núcleo. Este núcleo, de nuevo, es el módulo finitamente generado porque es un ideal del
anillo de polinomios, y de nuevo por el teorema de la base de Hilbert puedo garantizar que tiene un conjunto generador. Lo vamos a llamar G1, G beta 1. Y otra vez, volvemos a caer en el caso inicial. Tengo un ideal, que en este caso es el núcleo de sub 0, y voy a construir otra aplicación, otro homomorfismo sobreyectivo de la misma forma. Al vector base EU e I lo envío en el generador G sub I. Y continúo. Hasta ahora, ¿qué llevo? Llevo el ideal, el homomorfismo sobreyectivo canónico que me inventé, el núcleo, ese núcleo pues lo puedo inyectar, es un subideal de este módulo libre, y aquí acabo de calcular este otro, que es otra vez el canónico, y la composición de estas dos las voy a llamar de sub 1. ¿Listo? Seguimos así. Ahora a ρ sub 0, que era el que tenía acá, fíjense que es lo mismo de acá, es un ideal que se llama kernel, es un módulo libre que es este básicamente, y voy a volverle a hacer lo mismo, a calcularle el núcleo, a calcular un conjunto minimal generador, y continúo así con todo, ¿no? El teorema de las sigillas de Hilbert dice que yo en algún momento voy a parar, o sea que esto no va a ser infinito, sino que lo voy a hacer a lo más n veces, donde n es el número de variables del anillo de polinomios. Entonces, si estoy en dos variables, yo tengo que hacer esto dos veces, a lo más dos veces, en 5 variables, a lo más 5 veces, y así. Entonces, finalmente lo que nosotros tenemos es esto, una sucesión de módulos libres, todos estos son los módulos libres, con unos homomorfismos, se va a llamar complejo de I. Usualmente los libros aquí notan S partido I, que toman el módulo S partido I, no tiene mayor diferencia, no aporta nada diferente. Entonces esto es una resolución. Primero, es un complejo cada vez que, si yo multiplico estos homomorfismos, que es componerlos básicamente, que van a estar expresados por matrices, si al multiplicarlos me dan 0, eso es un complejo. ¿Qué quiere decir? Que la imagen está metida en el núcleo del siguiente, ¿no? Y va a ser resolución cuando la imagen sea igual al núcleo, o sea, coincida, no solo sea contenencia, sino una igualdad. Entonces fíjense que tenemos una sucesión de módulos libres, por eso se llama resolución libre, monomial en este caso, porque estos van a estar generados por monomios de esta forma, nada más que eso. Los homomorfismos los vamos a expresar como matrices con entradas monomiales también, y aquí hay que notar que esta t es menor o igual que n por justamente el teorema de las sigillas de Hilbert, ¿no? Que dice que el proceso lo voy a hacer a lo más n veces. En teoría eso es todo lo que hay que hacer para calcular un módulo, una resolución libre. Bueno, minimal la vamos a llamar minimal cuando sea la más pequeña de todas las posibles resoluciones libres que tenga ahí. Entonces, cada vez que nosotros calculamos un conjunto generador de el núcleo, de cada uno de los núcleos, un conjunto generador minimal, esto es un proceso análogo, o como quien dice igual, a calcular la base de Grosner de este ideal. Para los que conozcan de bases de Grosner, pues esto no es fácil. Los computadores lo hacen, pero hacerlo uno a mano es un poco engorroso, ¿no? Por construcción, porque cada vez que hallamos un núcleo, pues estamos garantizando que al componer yo los homomorfismos me dé 0, o sea, por construcción estoy armando un complejo. Y también, cada vez que tomamos los generadores minimales del núcleo, tomamos todos los generadores minimales. Con eso yo garantizo que mi núcleo sea exactamente la imagen del siguiente. O más bien, la imagen sea exactamente el núcleo del siguiente. Entonces, con esto yo garantizo que sea resolución también. Javier, en este caso, la base de Grosner coincide con el conjunto de generadores monomiales. Sí, no monomial, sí. Y vamos a decir que la resolución es minimal. Habíamos dicho que era minimal si era la más pequeña de todas las resoluciones. Eso no es nada práctico trabajar con esa definición. Entonces vamos a decir que es minimal si la matriz que me definen los homomorfismos tienen entradas en el ideal maximal, o sea, o las entradas son ceros o son monomios, pero no me aparecen constantes, no me aparecen un 1, un -1, un 5, nada de eso, solo monomios o un 0.
Y vamos a decir que un monomio es generador y lo vamos a asociar al módulo libre con la notación que les había dado acá. Eso es pues, más bien notación. Entonces un ejemplo, el ejemplo del comienzo, tomamos el ideal, esa es su resolución, pero vamos a ver que de verdad esa es la resolución. Entonces primero de 0 pues va a ser simplemente la proyección, que fue lo que, bueno, la proyección no, el homomorfismo canónico, que fue lo que dijimos. Y de sub 1 lo vamos a obtener de encontrarle el núcleo a ese homomorfismo, que es simplemente encontrar los vectores A, B, C, D, que al multiplicarlos por esta matriz me dan 0. Pueden hacer los cálculos y se van a dar cuenta que ese núcleo pues, está generado por estos 3 vectores. Entonces ya tengo un conjunto generador del núcleo, pero como queremos la resolución minimal, pues queremos el conjunto minimal generador. Entonces nos damos cuenta que uno de ellos lo puedo obtener mediante los otros 2. Con esto pues entonces ya no necesitamos 3 generadores sino 2, y la matriz o el homomorfismo que me va a describir eso pues va a ser esta matriz. Entonces, ¿cómo obtuvimos la resolución? Fíjense que fíjense que aquí están las columnas, ¿no? Que son estas las que van los canónicos van por medio de esas columnas, y ya, entonces aquí está de 0, de que lo había empezado, y de 1 va a ir mediante esta, y listo. ¿Cómo sabes quién es el monomio que genera el módulo libre? Bueno, estos esos son los por lo de allá. Y estos van a estar generados por fíjate que básicamente van a ser, aquí se ve más fácil, fíjate que aquí me aparece, cuando yo multiplico esta por esta me aparece x4 y2, y aquí igual me aparece x4 y2. Entonces uno de ellos va a ser x4 y 2, y si lo hago por acá entonces me da x2 y4 y x2 y4, una forma de sacarlos a partir de las matrices. Entonces, en teoría, calcular una resolución libre minimal pues es simplemente repetir un proceso de solucionar el sistema AX igual 0. Siempre que yo quiero, lo que hago es encontrar núcleos y encontrar los generadores minimales de esos núcleos. Pero pues en la práctica eso es de verdad bastante complicado. Aquí porque solo teníamos 2, entonces es fácil de calcular. Entonces, para no tener que estar haciendo esto, vamos a hablar de algo que se llama la resolución de Taylor. ¿Esto qué es? Va a ser una forma de yo encontrarle una resolución libre, monomial, a cualquier ideal que yo quiera. Y pues uno de los problemas que vamos a tener es que no es minimal, o casi nunca es minimal, pero por lo menos es una resolución y nos tenemos que ahorrar todos estos cálculos. ¿Cómo se calcula? Entonces, por un ejemplito, tome el mismo ideal que calculamos ahorita, calculamos todos los mínimos con un múltiplo entre sus monomios, entonces los mínimos con un múltiplo de A1 pues son ellos mismos, y A2 el mínimo con un múltiplo de estos dos y de estos dos, ¿no? Y de A3 pues el mismo múltiplo de estos. Ahora construimos la siguiente resolución, que va a ser simplemente poner aquí el módulo libre generado por los de A1, poner acá el módulo libre generado por los de A2, y en el último lugar ponemos el módulo libre generado por los de A3. Y ya hasta ahora tenemos ya por lo menos una sucesión de módulos libres. Falta definir estos homomorfismos, que bueno, les digo que van a ir así. Ahorita vamos a ver cuál es la reglita para encontrarlos, que es más fácil a partir de la definición. Pero fíjense lo que yo les decía, aquí ya me empieza a aparecer un menos 1, que esto lo que me está diciendo es la resolución que acabé de encontrar no es minimal. Entonces,
volvemos al comienzo, yo quiero contar monomios con la resolución, entonces también quiero que sea la resolución más pequeñita para yo hacer el conteo más pequeño posible. Entonces la resolución de Taylor se define simplemente como en la componente de grado 0, o sea, acá, pongo al ideal, y en la siguiente simplemente pongo el módulo libre generado por los m sub i, donde los m sub i lo defino acá como tomar los mínimos múltiplos de cada monomio generadores. Y los homomorfismos vienen dados por esto, es tomar un mínimo múltiplo con k generadores, le quito uno de esos generadores, hallo el mínimo múltiplo de esos k-1 y lo pongo en su componente ordenada y con un -1 dependiendo de la componente que yo le quite. Hay que notar de nuevo la resolución de Taylor casi nunca es minimal, o sea, es una resolución fácil de calcular, simplemente hay un poco de mínimos con múltiplos. Los diferenciales también son muy fáciles de calcular, es hacer divisiones de monomios, pero no me va a dar minimal, que es pues, un problema importante, ¿no? Porque lo interesante de las resoluciones son las minimales. ¿Se sabe cuándo es minimal? ¿Se sabe cuándo es minimal? Sí, es minimal siempre que ningún par de mínimos con múltiplos sean iguales. Si no hay dos iguales, pues esto aquí nunca me va a dar 1. Si nunca me va a dar 1, todas las matrices van a tener entradas diferentes de 1. Entonces sí, es minimal cuando pasa eso, que es pues pedirle muchísimo nivel, ¿no? Entonces bueno, las de Taylor me resultan casi nunca minimales, entonces vamos a ver algo que se llaman las celulares. Entonces primero consideren un complejo celular, aquí no les he dicho que es un complejo celular, ya les voy a decir, pero simplemente está asociado al ideal I. ¿Por qué? Porque los vértices son justamente los generadores del ideal y tienen unas aristas etiquetadas de cierta forma y unas caras etiquetadas también de cierta forma. Estas etiquetas están relacionadas justamente con los generadores mínimos, ¿no? Fíjense que son los mínimos con múltiplos de A2 o los mínimos con múltiplos de todos los vértices. Aquí el mínimo con múltiplo de estos 4 vértices es este, y estos 3 es este, y así. ¿Listo? Para los que sepan algo de complejos simpliciales, pues un complejo simplicial va a ser un complejo celular, se parece. Y a ese complejo celular le vamos a asociar esta resolución. ¿Cómo la sacamos? Entonces, de nuevo, en la parte 0 ponemos el ideal I, en la parte 1 ponemos los vértices, en la parte 2 ponemos las aristas, y en la parte 3 las caras, y si tuviese caras de tamaño más grande, pues las sigo colocando todas. Aquí yo les garantizo, falta definir los homomorfismos, pero los homomorfismos adecuados les garantizo que esta resolución es mínima. Entonces, aquí llegamos a una forma de obtener resoluciones minimales a partir de un complejo celular. Ahorita pues vamos a ver qué es lo complicado de esto. Entonces, en teoría, ¿cómo se define un complejo celular? Primero, un complejo celular poliederal es una colección finita de politopos con dos condiciones. La primera es que algo así como una transitividad, que si P es una cara de X y F es una cara de P, entonces F es una cara de X y P, Q son caras de X, entonces la intersección es una cara de cada uno de los dos. Y la resolución celular se define, fíjense que la defino a partir de un complejo. Entonces, estas resoluciones van a estar dependiendo de un complejo. Ahorita vimos que Taylor, por ejemplo, la sacamos simplemente calculando un poco de mínimos con múltiplos y ya. Aquí, a priori, pues yo necesito saber cuál es el complejo para luego calcular la resolución. Entonces, le puedes asociar siempre a un ideal, siempre le puedes asociar un complejo. A una resolución le puedo asociar siempre un complejo. A los ideales, a las resoluciones. Pero partes de un ideal. O sea, yo parto del ideal mediante Taylor, encuentro una resolución que como soporte va a tener un complejo simplicial.
pero ahorita vamos a responder de otra forma la pregunta. Entonces, fíjense, ¿cómo defino los módulos libres? Como les había dicho, como les había dicho, poner los vértices, las caras, todo, como X al monomio que me tiene etiquetado esa cara, ¿no? Y las diferenciales va a ser muy parecido o casi igual a Taylor, que es hacer la división entre la cara grande sobre una de sus subcaras con un signo, que ese signo, bueno, va a depender de la orientación que tiene el complejo celular, pues eso no va a importar mucho, la verdad. Listo. Entonces, ¿qué hay que decir de esto? Todo complejo celular tiene una resolución libre minimal, o sea, si yo tengo el complejo aquí como sea, le puedo sacar una resolución libre minimal. O sea, yo puedo encontrar una forma de etiquetar este complejo de tal forma que el ideal que está asociado a este conjunto de etiquetas tenga una resolución libre minimal que está soportada acá. Pero la recíproca no. Si yo tengo una resolución libre minimal, no necesariamente existe un complejo cuyas etiquetas coincidan con esta resolución, que es parecido a lo que te pregunto. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Hemos hablado todo el tiempo de el anillo de polinomios sobre un campo, pero aquí vamos a ver que el campo, la característica del campo afecta a la resolución, que eso es una de las cosas interesantes que tiene esto. La resolución de Taylor es una resolución celular. La ventaja de Taylor, ¿cuál es? Que yo no necesito conocer ningún complejo celular para poderla obtener a ella. Simplemente estoy calculando un complejo simplicial. La desventaja es que no es minimal. ¿Sí? La ventaja de los celulares es que dado un complejo celular puedo encontrar una resolución minimal, esta sí es minimal, que esté soportada en él, pero si yo tengo la resolución o si tengo el ideal, no sé si va a tener un complejo que me produzca esa resolución. Eso es lo que digo después. El ideal no me dice yo soy celular o yo no soy celular. No me dice nada. Primero tengo que calcular la resolución para poder saberlo y pues si ya tengo la resolución, ¿para qué necesito el complejo? Entonces, y bueno, todo el ideal monomial sí tiene una resolución de Taylor, que es simplemente calcular unos mínimos con múltiplos de K. Entonces, aquí que queda enseñanza que las resoluciones celulares es una familia más pequeña que las resoluciones libres mínimas. Un ejemplo de que el campo se afecta, este es el que está casi en todos los libros. Sea delta, la triangulación del plano proyectivo, es el anillo de polinomio en 6 variables, considera el ideal de Stanley-Reisner, eso pues, si no saben qué es el ideal ese, no importa, es este ideal, ¿ya? Si la característica es 2, fíjense que me aparece un módulo en 4, en la componente cuarta, y si la característica es diferente de 2, no me aparece ese módulo y este me aparece con la potencia menos. Entonces en realidad tengo dos resoluciones distintas, ¿no? Y si es celular, porque fíjense que yo estoy diciendo que tengo 10 vértices, o sea 10 generadores minimales, 15 aristas, que aquí van a aparecer 15 aristas, aquí hay unos monomios repetidos porque van a coincidir, pero voy a tener 15 aristas y voy a tener 7 caras. Las caras se aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, estoy hablando de la que no tiene características. Entonces, sí es una resolución celular, pero el campo pues lo afecta, ¿no? Y las cosas se pueden complicar más. Consideren este ideal con 13 generadores sobre el anillo de polinomio en 7 variables. Su resolución libre minimal pues es esa, con unos homomorfismos que no vale la pena escribir. Solo voy a escribir el último, entonces fíjense, el último homomorfismo, si la característica no es 2, es este, pero si la característica es 2, pues me hace ceros todos los que tenía 2 y los menos me lo vuelve más y todo esto. Y lo interesante de este es que no es celular, esta no tiene una resolución celular. ¿Por qué? Precisamente porque aparecen estos dos acá. En las resoluciones celulares yo tenía
que eran x a la f sobre x a la g, con un signo acá, pero este signo era más o menos 1 siempre, entonces no hay forma de que yo saque de aquí un 2. Como no hay forma de que yo saque un 2, pues básicamente esto no puede ser celular de ninguna forma. Ya, entonces, bueno, ya sabemos al menos cómo sacar resoluciones libres, no minimales, pero sí saco resoluciones libres, que es con Taylor. Si por casualidad me da celular, pues ya sé cómo volverla minimal también, encontrar el complejo celular, para eso hay otras técnicas. Y ahora caeremos a ver pues cómo contar. Para contar, bueno, pues vamos a definir lo que es la serie de Hilbert. Vamos a tomar la multigraduada, para los que sepan qué es graduada y qué no, pues multigraduada es que yo voy a tomar todas las variables, ahorita les voy a decir qué es no multigraduada para que no tengan la diferencia, pero la voy a definir simplemente como la suma formal de los monomios que están en I. Entonces, aquí por ejemplo sería empezar a colocar y4, x2, y2, x4, luego el que está aquí, el que está aquí, el que está aquí, ponerlos todos como una suma y ya. Entonces de cierta forma pues lo estoy contando todo, ¿no? Obviamente pues sin repeticiones. Entonces esto es una suma formal, estamos en el anillo de series de Lorentz y entonces tenemos que, si yo quiero la serie de Hilbert de todo el anillo de polinomios, o sea, es poner el 1 y todos los monomios que hayan ahí. Esto es simplemente 1 sobre el producto de 1 menos cada una de las variables. Ya, estas son las propiedades que vamos a usar. Entonces, si quiero la serie de Hilbert de uno de estos, o sea, generado por un monomio, fíjense que eso es justamente m por s, ¿no? Todos los que están en ese aquí, por el 1, por la x, por la y, por todos. Más. Hacer ese producto. Y este ya sabíamos que era 1 sobre las variables. Entonces, pues, sabes que es m sobre cada una de ellas. Y cuando la serie de Hilbert está graduada, lo que yo voy a hacer es que voy a coger todas estas variables, las voy a reemplazar por t, y pues me va a coincidir con esta expresión, que es simplemente todos los que eran de grado 2, pues me van a quedar como t cuadrada, por ejemplo, y eso va a ser la dimensión de todos los monomios que estén en i de grado 2. Los de grado 3, pues la dimensión de todos los que estén en i de grado 3, y así todos. Entonces, la serie de Hilbert zeta graduada sí, de cierta forma me dice, vea que sí estoy contando, porque estoy contando todos los de grado 0, todos los de grado 1, todos los de grado 2, todos los de grado 3, y les pongo una variable ahí, con eso. Pero, vamos a trabajar nosotros con la multigraduada. Ahorita, al final pues les voy a decir por qué también trabajamos con la multigraduada, cuál es la desventaja de la zeta graduada. Entonces un lema, que es como muy conocido al menos en este campo, dada una sucesión exacta corta, se tiene que la serie de Hilbert del centro es igual a la serie de Hilbert de los extremos. La suma de los extremos. ¿Esto para qué? Para yo poder extraer la serie de Hilbert de mi resolución. Entonces fíjense que en la resolución que yo armé al comienzo, teóricamente, cada una de estas flechitas que van así o que van aquí bajando, todas, esta última iría así, no, perdón, aquí, todas son exactas, porque esta va a ser una proyección, o sea, ¿sí? Una proyección, esta va a ser una inclusión, y eso ya me garantiza que la sucesión exacta corta, que la sucesión corta es exacta. Entonces, vamos a sacar la serie de Hilbert de una resolución. Empezamos por acá. Entonces, según el lema, yo lo que tengo es que la serie de Hilbert de este es la serie de Hilbert de este más este, pues eso lo puedo escribir acá, ¿no? Pasando a sumar uno a los otros. Y continúo. Ahora voy a trabajar con esta,
De nuevo, la serie de Hilbert del centro es el de estos dos, pero yo quiero reemplazar este de acá, entonces lo despejo, cambio, que es ese de ahí, y me queda ahora esta. Y bueno, continúo ahora con la que viene por acá, que no está escrita. Y si continúo así, entonces encuentro que la serie de Hilbert de mi ideal es simplemente la serie de Hilbert de este, menos este, más este, menos, más, así, intercalando signos, y queda esa suma, la serie de Hilbert de cada uno de los módulos libres que formaban la resolución. Un ejemplo de esto, entonces volvemos a mi complejo celular ya conocido. La resolución libre minimal de este ya la habíamos escrito, era esta, y su serie de Hilbert es justamente la que les dije, es la de este, pero por las propiedades que habíamos visto atrás, la serie de Hilbert de un monomio acá era 1, la m sobre 1 menos las variables, ¿no? Entonces por eso el de Sx2 es x2 sobre esto, el de Sxy es xy sobre esto. Si los sumo todos con los signos que llevan, entonces son las de estos menos las de estos más las de estos, y aparece la serie de Hilbert. Entonces, si la serie de Hilbert es la que está contando, fíjense que la resolución está contando, porque yo saqué de aquí la serie de Hilbert, o sea, de aquí saqué un conteo de monos. Hasta ahora parece que sí, se está contando la resolución. Vamos a ver que también cuenta. Entonces, primero unas observaciones. Macaulay Club, para los que lo conocen, es un software súper útil en álgebra conmutativa. Él me calcula la resolución libre minimal de cualquier ideal, utilizando siempre bases de Grotner. La resolución libre minimal no siempre la puedo recuperar de la serie de Hilbert, en este caso la multigraduada, la z graduada tampoco, peor, ahorita les muestro el ejemplo. Y la resolución libre minimal contiene toda la información, o sea, a partir de mi resolución, eso es que es tan importante, yo puedo sacar la serie de Hilbert, y la serie de Hilbert, para los que conocen también, contiene información como la profundidad, como la regularidad y el deliberado. Y el ejemplo que está en el comienzo de la charla. Entonces, voy a tomar un ideal con 4 generadores, en 5 variables. Su resolución libre minimal va a estar dada por este complejo celular. El complejo celular, fíjense que sí, tiene vértices, aristas y caras. Entonces, la resolución libre minimal la escribo aquí así: los vértices, las aristas y las caras son unos homomorfismos que van a estar dados por la resolución celular. Y su serie de Hilbert es la siguiente: pongo los vértices, las aristas hasta acá y las caras, pero en este caso hay una cara que tiene la misma etiqueta que una arista, entonces pues si sumo negativo con positivo de lo mismo se cancelan. Entonces, en realidad, la serie de Hilbert, esto que está en gris, se supone que no aparece, ¿no? Es un fantasmita ahí. Entonces, en realidad, mi resolución que me estaba contando monomios tiene una redundancia. Tiene este par de monomios que, aunque son el mismo, ella sí los está contando, ella está diciendo, bueno, pongo estos, ta. Llega acá, pone este y luego dice, ay, conté de más, entonces mejor lo quito. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, pero si está haciendo un conteo y le está sobrando algo, ¿para qué lo pone y lo quita? Mejor no lo ponga, ¿no? Pero bueno, ella cuenta así, entonces eso ya quiere decir algo de la respuesta, ¿no? Si está contando, si está contando bien, parece bien. Sí. Entonces, bueno, la serie de Hilbert multigraduada es esa, y la z graduada es todavía más interesante, bueno, más sorprendente, como quieran ver. Dije que era cambiar las variables por una t. Cambio aquí, me da t cuadrado, cambio acá, me dan 2 de grado 3, por eso es 2t a la 3, me aparece una de grado 4, una de grado 4,
1, 2, 3 de grado 4, pero con negativo, también aparecen ahí. Pero, si se dan cuenta, pasa algo ahí. Yo tengo una de grado 2, una de grado 2, 2 de grado 3, una de grado 4 menos 3 de grado 4, son 2 de grado 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? La serie de Hilbert Z graduada cuenta, pero me borra información. Ya de aquí, si yo empiezo acá, no sé cómo llegar acá. Y si yo empiezo acá, no sé cómo llegar acá. ¿Se dan cuenta? Entonces empecé acá, saqué esta información, y aquí saqué esta información, pero si me voy a devolver, ya no tengo forma de saber que yo acabé de borrar un par de monomios, y ya no tengo forma de saber que yo acabé de borrar otro par de monomios. Entonces, por eso decidimos trabajar con la serie, primero con resoluciones libres multigraduadas, luego con la serie Hilbert multigraduadas, y pues por eso no trabajamos con la Z graduada. Si esto hubiese sido Z graduado, o sea, aquí poner solo test, pues había yo sacado esta directamente y me había perdido bastante información por el camino. Entonces, bueno, ¿qué otras preguntas surgen de acá? Entonces, ¿existe una serie de Hilbert con todo positivo? ¿Qué quiere decir todo positivo? Fíjense que aquí hay coeficientes de los monomios negativos. Entonces yo quiero saber, bueno, entonces, ¿hay alguna otra forma de yo hacer un conteo de monomios, como el que dice aquí, pero de otra forma, en la que yo obtenga una serie de Hilbert, en la que no tenga que usar coeficientes negativos? ¿Qué pasa si cambio la norma de la serie de Hilbert? Cada vez que yo estoy haciendo un conteo de estos, por ejemplo en los Z graduados, luego que empiezo a tomar líneas así y a ver cuántos monomios me aparecen ahí. Y eso es un tipo de norma, ¿no? Un tipo de forma de contar. ¿Cuál es la probabilidad de que la resolución cuente bien? Fíjense que esta resolución está contando mal, pero con la que yo empecé la charla contaba bien. Entonces, ¿qué tan probable es que yo me encuentre con una resolución que cuente mal o que cuente bien? En el caso de, vale la pena decirlo, la probabilidad de que una resolución, de que un ideal sea celular, eso ya se estudió, ya está en un artículo publicado por, no recuerdo quién, pero la probabilidad de uno, aleatoriamente yo construyo un ideal y es muy probable que ese ideal sea celular. O sea, los que no son celulares son muy poquitos comparado con el mundo de todos los ideales. Pero bueno, lo que queremos saber es que la resolución cuente bien o cuente mal, que tenga redundancias o no. ¿Qué significa combinatorialmente que la característica del campo afecte la resolución? O sea, ¿qué significa que si yo cambio la característica empiece él a hacer cuentas redundantes? Topológicamente hablando, pues esto va a significar que hay una homología en Z2, pero pues, combinatorialmente, ¿qué pasa con el conteo? ¿Por qué el conteo se afecta por el cambio de la característica? Y ahora, ¿puede el campo afectar entonces también la serie de Hilbert? Puede que yo cuente aquí monomios y si cambio el campo, el conteo me cambie también. En esto es lo que yo estoy trabajando actualmente en mi doctorado, básicamente responder estas preguntas. Y creo que nada más. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Javier? Bueno, si es que tienes conjeturas en tus perspectivas. Sí, ya más o menos sabemos cómo otra forma de contar, por ejemplo, monomios con todo positivo, ya no sería aquí tomar como franjas así, sino por ejemplo, yo puedo tomar solo, aquí fíjense que yo estoy tomando como, me paro en este vector, tomo esta dirección canónica, tomo esta dirección canónica y las combinaciones de ellas y formo toda una región. Pero yo podría simplemente tomar esta dirección, el monomio que está aquí, que toma esta dirección, el que está aquí, que esta dirección, y así empiezo a no empezar a hacer traslapos entre regiones, de una forma de contar. Entonces fíjense que si yo considero en estas direcciones, toda esta región y en las direcciones hacia arriba, hasta ahí, nunca se me interpretan dos cuentas de estas y obtengo una forma de contar los monomios con coeficientes positivos.
Y bueno, la norma sabe que estamos empezando, pero sí, ya lo es. Oye, y dijiste que, por ejemplo, cuando haces la resolución de Hilbert, no siempre va a ser minimal. Pero por ejemplo, Taylor, perdón. Pero si el conteo te queda bien, no hay como, o sea, viceversa. Entonces, si cuenta bien, entonces no. O sea, yo calculo la resolución de Taylor, de ahí voy a poder sacar la serie de Hilbert y ese conteo lo que va a pasar es que va a empezar a tener coeficientes, uno positivo, uno negativo en dos partes y se van a empezar a cancelar. Y esto va a hacer que el conteo al final coincida con mi serie de Hilbert de la resolución minimal. Lo que nos interesa es que la resolución cuente bien, o sea que ella solita ya tenga toda la información sin redundancia, sin monomios repetidos con diferentes signos. O sea, pero si eso pasa, entonces no quiere decir que la resolución de Taylor es minimal. O sea, bueno, hay como una equivalencia ahí. Si la resolución de Taylor no tiene redundancias, va a ser minimal, porque no van a haber dos monomios en diferentes partes que al yo dividirlos me den uno. O sea, todos van a estar dando diferentes. Así es equivalente a que todos los coeficientes en Hilbert son positivos. No. O sea, la resolución de Taylor, digamos que la resolución de Taylor me dio minimal. O sea, todo el mundo es diferente con todo el mundo. Pero, si volvemos a la resolución de Taylor, fíjense, si volvemos a la resolución de Taylor, todos me dieron diferentes. Pero entonces los primeros van a ser positivos, los segundos van a ser negativos, los terceros positivos, entonces los coeficientes no van a ser todos positivos. Todos los pares, digamos, lo van a ser negativos y todos los impares van a ser positivos. No tiene que ver con eso. Y fíjense en esta, o sea, aunque esta no es minimal, estos dos que están repetidos se van a cancelar y me va a aparecer justamente la cuenta de la minimal, que era esta. Entonces, aunque ella no sea minimal, si yo los cuento, pues estoy contando un poco de redundancias que no tiene sentido contarlas en realidad, pero sí voy a llegar a la cuenta bien hecha. Solo que la idea de la ley del mínimo esfuerzo es menor cantidad de cuentas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dices que casi todos los ideales monomiales son celulares. Pero la resolución celular, cuando le calculas la serie de Hilbert, no siempre te cuenta bien. Sí. ¿Sabes como para qué familias de ideales sí cuenta bien? No, eso Es sí, muy arbitrario. no he encontrado forma de caracterizarlo. Hasta ahora lo que llevamos es una forma, todavía nos falta probarla, pero no hemos encontrado contraejemplos de ello, de que a partir del ideal yo encuentro la resolución, la serie de Hilbert ya bien contadita, sin redundancias y todo eso. Eso sí lo tenemos, siguiendo más o menos esta idea de cuánto tengo que quitarle, cuánto tengo que ponerle. Si se fijan aquí, la estoy encontrando. Ya estoy diciendo, pongo estos con 1, estos con -1 y este con 0 y ya. Encontré la serie de Hilbert y no tener que ir a calcular la resolución y hacer todas las cuentas. Con dos variables siempre es así de bonito. Con dos variables siempre ha sido bonito y siempre aparece en una escaleta. Sí, el ideal es minimalmente elevado. Tu último ejemplo, pues se ve cómo la serie de Hilbert cuenta mal el La- ABCD, ¿no? La resolución, también. Ajá. O sea, la resolución cuenta mal porque la serie de Hilbert pierde esa información. Era este. No, sí. Ese. O sea, mi pregunta es, no sé si tenga sentido mi pregunta, pero puedes encontrar ejemplos tan malos como quieras. Yo creo que sí. Básicamente, casi que cuando dependen de la característica van a haber redundancias de este tipo. Y construir ejemplos que dependen de la característica, si hay una forma de construirlos, pues si hay construirlos para la característica que yo quiero. Sí.
Y sobre las series multigraduada y la Z graduada, se pueden, ya no tiene mucho que ver con eso, se pueden rastrear los mismos invariantes de la multigraduada que de la Z graduada. Bueno, pues, si te entiendo bien, simplemente sería Z graduada esta y ya tengo esto. Y tengo, o sea, todo lo que yo le saque a la Z graduada la puedo sacar de la multigraduada solo Z graduada. Pero lo que quería hacer notar es, sí, esta tiene todas las invariantes algebraicas, ¿no? Obtener esta de aquí pues es fácil, pero devolverme pierdo información y seguirme devolviendo pierdo toda la misma información. Entonces, de aquí a acá sí está mucho más difícil recuperar la resolución, que al final es la que tiene toda la información. ¿Hay otra pregunta? ¿Aquí no? Pues agradecemos, Javier. Y te entregamos una constancia.